y vamos a saludar con nuestra primera invitada, la máster Paola Cabezas. ¿Cómo está, máster? Buenos días. Gracias por aceptar la invitación a Ecuador en Directo. Hola Jaime, hola Carla, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia. Muchísimas gracias a usted, Paola. Paola, la semana anterior UNES presentó una propuesta de enmienda constitucional para que el dólar sea la moneda oficial. Me gustaría conocer más de esa propuesta, que justamente quien la anunció fue el asambleísta Pavel Muñoz. Así es, Jaime. Bueno, creo que lo importante de todo esto es que desde la Asamblea podamos sintonizarnos con lo que en este momento es importante para el país. El presidente de la República, en una intervención en un medio de comunicación, hablaba de la posibilidad de llamar a una consulta popular, en donde consultaría, entre otros temas, el tema de la dolarización. ¿Cómo podemos estar en contra de fortalecer la dolarización? El tema es que consideramos, podríamos ahorrarnos esos 79 millones que conlleva el gasto de la consulta popular y poder llevar esta iniciativa mediante una enmienda constitucional. Por ello, nuestro compañero Pavel Muñoz, en representación de la bancada UNES, hizo ya la propuesta para que sea esto tratado dentro de la misma Asamblea Nacional. Es más, le comento, Jaime, existe en este momento en la Asamblea una comisión de enmiendas que podría tranquilamente tratar este tema y que por uno le daría tranquilidad y confianza a los ecuatorianos. Más de 20 años la dolarización ha estado cerca de nosotros, ha generado estabilidad económica, ha evitado en cierto modo la inflación, porque es una moneda dura, y evidentemente ha estabilizado la economía ecuatoriana. Todo ecuatoriano va a estar a favor que se nacional y que está contemplado en la ley, para que a través de una enmienda se haga un leve cambio al artículo 303 de la Constitución de la República, en donde se establecería al dólar como moneda de libre circulación en el país. Acogeríamos al dólar como nuestra moneda. Creo que eso es muy importante y no habría necesidad de hacer un gasto infructuoso de 80 millones en una consulta popular. Ahora bien, el presidente de la República tiene toda la libertad de consultarle al pueblo ecuatoriano lo que él considere conveniente, porque a la larga la consulta popular es un mecanismo directa. Mi estimado Jaime, Carla y ecuatorianos que nos ven y nos escuchan, es que ¿qué es lo que le van a consultar? Porque es importante el contexto de la consulta. ¿Qué le vas a consultar al pueblo ecuatoriano? Y si es una consulta para, en este caso, promover una consulta popular para hacer un tema de preguntas sobre la dolarización, pues bueno, ya nosotros hemos dado un paso importante en ello y podría ser en este caso acogido la propuesta presentada por nuestro compañero Pavel Muñoz dentro de la Asamblea Nacional. Correcto. De alguna manera, el presidente va a hacer hacer varias preguntas, ¿no? Pero con esta pregunta, pues prácticamente ustedes, como quien dice, se les están adelantando al gobierno, porque es la pregunta como para enganchar a las otras, que podría ser el tema de la dolarización y quién va a votar en contra de la dolarización. Todo el mundo creo que está de acuerdo con la dolarización. A llevarlo a través de una enmienda constitucional significa que esto lo pueden resolver con la Asamblea. Y mire, mi estimado Jaime, iría más allá, porque aún el presidente de la República insiste en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y en ese sentido, un pronunciamiento de la Corte Constitucional a que el tema de la bicameralidad y el tema del Consejo de Participación Ciudadana sean elementos tratados dentro de la Asamblea Nacional. Si las preguntas también van por ese ámbito, pues dentro de la Nacional. Lo que es que en este sentido podríamos evitar un gasto y muchos de los temas que el presidente quiere consultarle al país se podrían hacer mediante, como lo hicimos nosotros, una propuesta de reforma constitucional, y en el caso de la bicameralidad o reducción de asambleístas, que también por ahí he escuchado, es otra de las iniciativas que el Ejecutivo quiere emprender, se puede hacer a través de la Asamblea Nacional, porque ya hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional de cómo funcionaría este mecanismo. Se trata en la Asamblea Nacional y luego, evidentemente, se propuesta o se enviaría a la Corte Constitucional
para que se haga un plebiscito y ahora sí se le consulta al pueblo ecuatoriano y lo ratifique. Pero el mecanismo está claro y la Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto y en ese caso, si fuese otra de las preguntas que quiere el Ejecutivo impulsar la consulta popular, pues creo que también allí sería infructuoso hacer una pregunta al respecto cuando hay otros mecanismos. Bueno, el presidente de la República, creo que este tema de la consulta popular lo está usando como una maniobra política porque en este momento se ve un poco acorralado porque no tiene mayoría en la Asamblea y él intentará pues manejarlo a través de una consulta popular todo e incluso se habla de una muerte cruzada. Pero en todo caso, pues habría que evaluar las otras preguntas que va a hacer el presidente de la República, porque entiendo que han de ser más de 5 preguntas para tratar de llevar adelante esta consulta. Pero ¿usted cree, Paola, que es conveniente hacer una consulta popular en este momento que el país no tiene recursos, donde se van a gastar 80 millones de dólares? ¿Ese dinero se lo podría ahorrar para invertirlo tal vez en educación o en salud? Mire, Jaime, sin dejar de darle relevancia a lo que usted dice, porque en realidad deberíamos pensar que ante los escuálidos recursos con los que cuenta el gobierno nacional, un gasto en una consulta popular cuando se pueden buscar otros mecanismos, evidentemente es lo que está ocasionando en la opinión pública un no entender por qué el presidente de la República, un político, así, Jaime. Hay que reconocer que el proceso de vacunación fue exitoso, que el presidente de la República logró el objetivo, pero la vacunación no lo es todo. Luego de la vacunación, la gente aspiraba que ahora sí ponga en ejecución su plan de gobierno. Recuerde, los créditos al 1%, 30 años plazo. Eliminar Cenecit para permitir el libre acceso y gratuidad, cuando, de acuerdo a la propuesta presupuestaria, es todo lo contrario. Están pretendiendo más bien cobrar los cursos propedéuticos, los cursos de nivelación a los chicos que ingresan a la universidad pública. Esto es un golpe para los hijos de las madres pobres, para los jóvenes de escasos recursos económicos que quieren ingresar a la universidad. Otra que no se ha cumplido, eliminar el 2% a los impuestos a las ventas, a las pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas. Son parte de varias de las propuestas de campaña que el presidente Lasso no ha cumplido y que en realidad solo requiere de voluntad política para hacerlo. Ahora, bien orquesta, de buscar un antagónico, de buscar un responsable de lo que el presidente y el Ejecutivo no han logrado cumplir en sus 100 días. Y está buscando el responsable en la Asamblea Nacional. Antes era Correa, todo era culpa de Correa. Ahora resulta que la culpa es de la Asamblea Nacional, porque decir del Ejecutivo y su ministra de Gobierno, la Asamblea pretende bloquear. O sea, no hablan de un bloqueo, dice, puede venir un posible bloqueo. Tal bloqueo, mi estimado Carlos. El Ejecutivo ha enviado 2 proyectos de ley a la Asamblea Nacional. La Ley de Libertad de Expresión y Comunicación y las reformas a la Ley de Educación Superior. Ambas propuestas de ley han sido calificadas por el CAL y están siendo analizadas en las comisiones correspondientes. Ahora, el proyecto o la proforma presupuestaria que por ley que presentar el Ejecutivo, evidentemente hemos hecho las respectivas observaciones porque justamente analizando la priorización de los recursos, ¿cómo tú entiendes, mi estimado Jaime, que prefieran eliminar o reducir cerca de 500 millones, pero sin embargo incrementan más de 300 millones en comunicación gubernamental, 79 millones para la consulta popular, siguen priorizando deudas, nos hablan del incremento de impuestos, nos hablan de la venta de las empresas públicas para financiar aproximadamente los 4.000 millones de déficit que tiene esta proforma presupuestaria? Entonces, mi estimado Jaime, la Asamblea está abierta a un diálogo con el Ejecutivo. Algo pasó. Canalizar diálogos con el Ministerio de Gobierno ni con el Ejecutivo. He escuchado a la ministra de Gobierno decir permanentemente en medios de comunicación que quiere acercarse a las bancadas, que quiere conversar con nosotros. Como coordinadora de la bancada UNES, tengo que decir con total honestidad, mi estimado Jaime, que no hemos recibido ninguna
invitación formal por parte del gobierno o la ministra de gobierno para tender puentes de diálogo. Entonces, si en realidad queremos construir una propuesta de país respetando evidentemente los equilibrios dentro de la Asamblea Nacional, creo que lo importante es el diálogo y nosotros no nos estamos cerrando al diálogo, pero sin amenazas, porque no creo que sea positivo para el país la posición que está tomando el Ejecutivo en torno a la Asamblea Nacional. Máster, bueno, el tema de la propuesta de enmienda constitucional de una u otra forma, desde mi punto de vista, considero que rompe ese estigma que se le dio a UNES y a su candidato presidencial por parte de otros partidos de decir que querían eliminar la dolarización. Esto una vez más demuestra, ¿no?, que ustedes siempre estuvieron de acuerdo con la dolarización y que esto ayudaría más bien de pronto, según mi criterio, a aumentar la famosa inversión extranjera de la que habla el presidente. De pronto podría ir por ahí el tema de esta enmienda para de una u otra manera aportarle más valor al dólar y decirle a la comunidad extranjera, a los empresarios, a los inversionistas, señores, tenemos una moneda dura donde ustedes pueden venir a invertir. Carla, y usted ha hecho una lectura apropiada. Primero, porque hay que ser y parecer. Y nosotros, desde que hemos estado en la función pública, durante el tiempo que la Revolución Ciudadana fue gobierno y en la propuesta que hicimos al país, evidentemente fue fortalecer la dolarización. Pero la dolarización se fortalece primero con seguridad jurídica y creo que un paso muy importante en esta lógica es poder plantear esta reforma constitucional o esta enmienda constitucional que le permita justamente apuntalar dentro de la economía ecuatoriana al dólar como una moneda dura y nuestra. Pero lo más importante y fundamental, y creo que usted ha leído claro el escenario, es justamente eso, poder darle garantías jurídicas al inversionista, sabiendo que no va a haber cambios de última hora en torno a eso. Y hay posibilidades, insisto, en ir más allá del discurso. Nosotros hemos procurado siempre desde el ámbito que cuando tuvimos la posibilidad de administrar el país, justamente darle sostenibilidad a la dolarización. Por ejemplo, nosotros no concebimos, y esto obviamente son cuestión de visiones y de criterios, por ejemplo, el presidente de la República, cómo habla de fortalecimiento de la dolarización cuando quiere eliminar el impuesto a la salida de divisas. Usted sabe perfectamente que este impuesto lo que hace es sacar los dólares del país, dólares que deben quedarse a generar más bien producción, generar créditos en el país, porque a la larga, mi estimada Carla, si usted ve en los últimos 4 años del gobierno de Moreno, quienes más ganaron fueron justamente las empresas que tienen capitales en paraísos fiscales. Entonces, si en realidad queremos fortalecer la dolarización, es poniendo reglas claras. Sí, una regla clara es justamente dar la posibilidad de que el dólar sea la moneda de libre circulación y que esté contemplada en la Constitución de los ecuatorianos. Pero también generar otros mecanismos para que justamente los dólares se el país. Y hay una en el ámbito económico que plantea el presidente Lasso. Por eso estamos a la espera. Por ahí dicen que hay una mega ley que van a enviar a la Asamblea Nacional, una ley que contemplaría reformas tributarias y reformas laborales. No me quisiera adelantar porque obviamente hemos escuchado por ahí algunas cosas que para nosotros estarían en contra de los derechos del pueblo ecuatoriano, una reforma laboral en donde hablan de precarización laboral, de contratos que no contemplarían de los trabajadores. Este tipo de cosas hay que analizarlas porque no podemos que en desmedro, porque se necesita trabajo, regularizar normas que vayan en desmedro de los derechos de los trabajadores. Entonces, más bien, estamos todavía a la espera de cuáles son las reformas o las reformas tributarias y las reformas laborales del Ejecutivo, pero por el momento, la reforma tributaria presentada por el Ejecutivo tiene varios vicios de constitucionalidad, primero porque no está ligado a un plan nacional de desarrollo,
porque está otra vez más priorizando la agenda del Fondo Monetario Internacional, y eso evidentemente tiene que ser observado por la Asamblea Nacional. Asambleísta, a ver, usted nos manifestaba, el gobierno solo ha enviado 2 proyectos de ley y tocamos este tema porque efectivamente nos dicen, no, es que la Asamblea no está dando viabilidad para gobernabilidad y para que el presidente pueda seguir ejecutando sus proyectos de campaña. Pero usted nos dice, solo ha enviado 2, el de ley de comunicación y el de educación. El de reformas laborales hemos hablado y nos ha manifestado que está en un proceso de sociabilización. Pero hay una contradicción aquí. ¿El gobierno está o no socializando estos proyectos antes de enviarlos a la Asamblea? 1. 2. Bancada de UNES, ¿va a aprobar, va a apoyar o no el proyecto de ley de educación? Primero, no sé con quién socializando. Con nosotros aún no ha existido un acercamiento. Lo dije y lo vuelvo a reiterar. La bancada UNES está abierta a todo diálogo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. Si requerimos hacer una conversación previa antes de presentar los proyectos, creo que eso es lo importante, porque primero envían los proyectos y después dicen que la Asamblea los está boicoteando cuando frente a las reformas a la Ley de Educación Superior, evidentemente hemos hecho nuestras observaciones. Primero, porque se está limitando la gratuidad, que es un derecho constitucional. Es un derecho constitucional consagrado en la Constitución de la República, la gratuidad y el libre acceso. Sin embargo, dentro de las reformas, el presidente de la República está planteando que cobre a los estudiantes los exámenes de admisión, así como también el propedéutico y los exámenes de nivelación. Esto evidentemente está violentando un principio básico y fundamental de la gratuidad. Finalmente hay otros elementos dentro de la reforma que primero es una reforma que le da muchísima mayor valía a las instituciones privadas. En realidad no va a haber un control en torno a los costos, rubros, es más, a las mismas creaciones de nuevas carreras, porque al CES le reducen justamente su rol, que es el de planificar, fiscalizar y observar la política educativa. Entonces, sí, nosotros estamos observando de los artículos presentados en las reformas, estamos reuniéndonos con otros sectores porque también quieren hacer sus aportes. No solamente está el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, hay otros proyectos de ley que han sido presentados por otros sectores y aspiramos que esta reforma vaya conectada con lo que, más con esta regresión significativa de derechos que está planteando el presidente de la República. Todo puede ser revisado y perfectible dentro de la Asamblea Nacional, pero si la reforma pretende pasar como lo ha enviado el presidente de la República, evidentemente no tendrá los votos en la bancada de UNES. Asambleísta, ¿y cómo están las relaciones de la bancada de UNES con el resto de las organizaciones? Porque bueno, ya estamos viendo que no hay el mismo, yo le digo romanticismo que había al inicio entre el oficialismo y el resto de las bancadas. Pero ¿cómo están ustedes? ¿Ustedes están en buenas relaciones con Pachacuti, con Izquierda Democrática, con el Partido Social Cristiano? ¿Cómo se están manejando ustedes? ¿O simplemente lo están haciendo de forma independiente, apoyando de pronto lo que ustedes consideran pertinente en base a las ideologías de UNE? ¿O si hay algún tipo de acercamiento como para tratar estos temas tan delicados del país? Y esta es una pregunta que la hago en función de que el presidente, más allá de su proceso de vacunación, no tiene gobernabilidad entera, y es por eso que tiene que recurrir a otros mecanismos como la consulta popular o quizás la muerte cruzada, porque no va a poder gobernar en base a decretos 4 años. Carla, primero la Asamblea Nacional se ha reconocido diversa, y creo que eso es el valor más importante de esta Asamblea, más allá de la campaña de desprestigio que ha iniciado por un legislador de la Asamblea Nacional y esto aupado por parte del Ejecutivo. Porque obviamente la Asamblea no le es funcional al presidente de la República para poder instalar muchas de las leyes y reformas que vienen, insisto, dirigidas por el Fondo Monetario Internacional y que para nosotros significaría regreso de derechos a los ecuatorianos. Sin embargo, hemos comprendido dentro de la diversidad que tenemos, podemos confluir en muchas cosas que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Es más, todo el mundo dice en este momento, UNES se opone
a apoyar la proforma presupuestaria, pero no dicen que Pachacuti fue el primer movimiento político que salió a una rueda de prensa y decidió como lado legislativo. De la misma manera lo hizo el Partido Social Cristiano, hay observaciones por parte de legisladores de la izquierda democrática. Entonces, no es que solamente UNES esté planteando sus observaciones o inconformidad a la proforma presupuestaria. Hay voces que se unifican y que, como usted mismo lo ha dicho, vienen de otros sectores que no necesariamente tienen que ser aliados ideológicos nuestros. Entonces, si usted me pregunta ahora, Carla, la Asamblea Nacional hoy más que nunca tiene que cumplir su rol, porque somos justamente la primera función del Estado a los territorianos. Y si no entendemos que más allá de nuestras posiciones políticas, banderas ideológicas, hoy lo importante es el país, y la Asamblea Nacional tiene que ponerse en sintonía con lo que requiere el pueblo ecuatoriano. El presidente de la República no tiene que ver a la Asamblea como su enemiga. Ellos están adelantando un escenario inexistente, bloqueo por parte de la Asamblea. ¿Cómo podemos bloquear lo que no existe? No existe un plan de país, no existe un plan económico, no existen reformas económicas, no existe todavía una reforma laboral que nosotros podamos observar, no existe. Todo ha quedado obviamente en pronunciamiento por parte del ministro, por parte de sus ministros, del presidente de la República, pero no ha llegado nada en firme a la Asamblea Nacional. Entonces, se falta a la verdad cuando el presidente de la República y la ministra de Gobierno dicen que hay un bloqueo en la Asamblea Nacional. Para nada, al contrario. Vuelvo a reiterar la apertura, al menos por la bancada UNES, de diálogo previo a presentar los proyectos de ley para que de esta manera exista este tema de socialización. Con la Asamblea no se ha socializado. No sé si será con actores sociales, con gremios de los trabajadores, pero con la Asamblea, en este sentido, con la bancada UNES, todavía no existe una invitación formal por parte del Ejecutivo para atender puentes de diálogo. Paola, cuando usted se refería al asambleísta que se ha dedicado también a buscarle la quinta pata al gato, es Fernando Villavicencio, me imagino, quien está haciendo ciertas denuncias de asambleístas que tienen procesos y que tienen glosas de Contraloría. Me supongo que es a él, ¿no? Mire, mi estimado Jaime, yo para no ahondar un poco en el tema, porque yo creo que uno tiene que también tomar una decisión sobre el rol que cumple en su vida política. Y a mí lo que me causa mucha admiración es que el señor Villavicencio reniegue de la institución para la cual fue electo. Él reniega de los asambleístas, reniega que todos somos un desastre, él es el único, el iluminado, el mejor de todos. Entonces, sí vemos que ahí, estimado Jaime, hay una estrategia de debilitar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. No vamos a negar que por ahí han existido, han desviado de su rol legislativo y han hecho cosas indebidas. Esta gente no solamente debería renunciar, sino que la Asamblea utilizar todos los mecanismos institucionales para las respectivas sanciones a estos legisladores. Pero de allí meternos a todos en un solo saco. De allí, mi estimado Jaime, empezar una campaña de desprestigio a la primera función del Estado, que evidentemente esta campaña, ¿a quién le sirve? Al presidente de la República. Pero no hay reparto sin repartidor. O sea, los asambleístas que han recibido cuotas políticas, tiene que haber un repartidor que le dijo a tal asambleísta, tú vas a ocupar tal cargo para que pongas a tu amigo agnado o connado. Es que justamente a eso iba, mi estimado Jaime, cuando puedes notar que hay una estrategia. El repartidor requiere de quien le reparta, un corrupto requiere de un corruptor. Entonces, estos legisladores, sobre todo en el caso de la señora Bella Jiménez, que está siendo ahorita investigada por la Asamblea Nacional, no repartía cargos si no se los entregaba a alguien del Ejecutivo. Entonces, evidentemente, usted puede notar que allí hay todo un proceso orquestado por parte del Ejecutivo con el legislador para quitar o quitarle credibilidad a la Asamblea Nacional, desvirtuar el trabajo legislativo que se está haciendo y en este caso, los escándalos en muchos casos han venido siendo primero manejados
con esta lógica de la mayoría que quiere armar el gobierno. Recuerde que el gobierno nacional, o en este caso la bancada de gobierno, solamente llegaron con 12 legisladores. Ahora tienen 25. ¿Cómo lograron 25 legisladores? Todos saben el mecanismo, desgranando otras bancadas, ofreciendo cargos en las provincias. Esto es cuestión sencillamente, mi estimado Jaime, de hacer una investigación real. Ir a los territorios, a las provincias, y vean cómo se está manejando el Ejecutivo en torno a estos 25 nuevos legisladores que tienen, sumando los de su bancada. Entonces, eso es lo que vemos de manera no adecuada. Lanzar una campaña de desprestigio contra la primera función del Estado para generar amenazas, para debilitarnos, y en ese sentido el presidente de la República, así como respetamos la decisión del pueblo ecuatoriano de haberlo elegido a él como el presidente de la República, que es él el que tiene que cumplir su plan de gobierno, que es él el que tiene que reactivar la economía, es él el que tiene que garantizar derechos a los estudiantes, a la salud y al trabajo, pues él también tiene que reconocer en la primera función del Estado que tenemos una representación que nos ha dado el pueblo ecuatoriano y que la vamos a hacer respetar desde la Asamblea Nacional. Esto no es con amenazas, es con diálogos y respetando los pesos y contrapesos que tenemos en las diversas funciones del Estado. Paola, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaime. Gracias, Carla. Un abrazo enorme. Un lindo día. Gracias a la máster Paola Cabezas. Ella es asambleísta de UNES y jefa de bancada de Unión por la Esperanza.